Muy buenas. Voy a exponer qué es el sistema nervioso, cuál es la unidad más pequeña, cuáles son los neurotransmisores principales y qué neurotransmisor actúa como hormona, y cómo el sistema de recompensas es secuestrado por las drogas. El sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de recibir información de los órganos o del mundo exterior para luego procesar, coordinar y controlar todas las funciones del cuerpo y así decir cómo responder, a veces con acciones físicas y a veces con pensamientos o emociones. Se divide entre funciones voluntarias, las que decidís hacer, como caminar o sacarte una foto, y las involuntarias, las que haces sin pensar, como sudar o pestañear. Pero también cosas más internas de tu cuerpo, digerir la comida en tu estómago o el latido de tu corazón. El sistema nervioso se divide en dos grandes sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el centro de procesamiento de información y el encargado de la toma de decisiones. Incluye el encéfalo y la médula espinal. Esto es todo lo que está en el cráneo y se divide en tres. Primero, el cerebro. El cerebro es donde reside la memoria y las emociones, formado con materia gris por fuera y con materia blanca por dentro, el cual se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el más creativo e intuitivo. Se encarga del reconocimiento de patrones, la percepción visual y espacial, las emociones y la apreciación artística, que nos permite interpretar la música, el arte y captar el significado detrás de expresiones faciales como las emociones. El hemisferio izquierdo se asocia con el pensamiento lógico y analítico. Es el encargado del lenguaje, la escritura, las matemáticas y el razonamiento secuencial. Si alguna vez has sentido que estás organizando ideas de manera estructurada, es porque tu hemisferio izquierdo está en acción. Sin embargo, esta división no es absoluta. Ambos hemisferios trabajan en equipo y constantemente intercambian información a través del cuerpo calloso, una especie de puente neuronal que los conecta. El cerebro tiene muchas regiones especializadas, pero si nos enfocamos en la parte frontal y en la parte posterior, hay diferencias claves en sus funciones. La parte frontal. El lóbulo frontal es el encargado del pensamiento complejo, la toma de decisiones, la planificación y el control del comportamiento. También está relacionada con la personalidad y el control de los movimientos voluntarios. Es como el centro de comando del cerebro. La parte posterior, lóbulo occipital y parietal. El lóbulo occipital es la parte más trasera, procesa la información visual permitiéndonos interpretar lo que vemos. Y el lóbulo parietal se encuentra un poco más adelante. Ayuda en la percepción sensorial, el reconocimiento espacial y la coordinación de movimiento. Ambas partes trabajan en conjunto para que podamos percibir, reaccionar y adaptarnos al mundo que nos rodea. En segundo lugar tenemos el cerebelo, que se ocupa del equilibrio y movimientos que piden coordinación a varias partes del cuerpo. Por eso cuando alguien toma demasiado, lo primero que falla es el cerebro. En tercer lugar tenemos el tronco cerebral, que controla los movimientos involuntarios. También les hablaré de la médula. La médula se ocupa de los actos reflejos, es decir, de sacar la mano del fuego porque te quemas. Son acciones donde el cerebro no interviene, sino la médula. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el encargado de transmitir información entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, constituido por los nervios y ganglios fuera del sistema nervioso central. Su función
es transmitir señales nerviosas que controlan nuestras acciones voluntarias como las involuntarias, que a su vez se dividen en dos sistemas: el sistema nervioso somático, que es el encargado de las acciones voluntarias, es decir, los movimientos que decidimos realizar. Por ejemplo, cuando decides mover tu brazo, esta señal viaja del cerebro a la médula espinal y los nervios periféricos hasta los músculos que ejecutan el movimiento. El sistema nervioso autónomo regula las acciones involuntarias como la respiración, los latidos de tu corazón y la digestión. Los estímulos que recibimos viajan por los nervios, que los tenemos en todas partes del cuerpo. Luego, a través de la médula, llegan al cerebro. Y la respuesta hace el camino inverso, del cerebro a la médula, luego los nervios, para generar una respuesta en un músculo o las glándulas. El sistema nervioso periférico se subdivide en el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el que activa la respuesta de lucha o huida, como el aumento del ritmo cardíaco o la dilatación de las pupilas. Y el sistema parasimpático es el que favorece la relajación y el mantenimiento del equilibrio interno, reduciendo el ritmo cardíaco y promoviendo la digestión. ¿Cuál es la unidad más pequeña? La neurona. La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Es una célula especializada en la transmisión de señales eléctricas y químicas. Está formada por cuerpo celular o soma, esta parte, que contiene el núcleo y los organulos celulares. Este es el núcleo. Las dendritas, que son estas ramificaciones que reciben señales de otras neuronas. El axón, que es la prolongación que transmite impulsos nerviosos hacia otras neuronas o células efectoras. Comienza de acá, la parte amarilla, hasta el terminal del axón. La vaina de mielina es la capa que recubre el axón y acelera la transmisión del impulso nervioso. Las células de H1 es la célula esta que está dentro de la capa de mielina, que está encargada de formar la capa de mielina alrededor de los axones de las neuronas, lo que permite una transmisión más rápida del impulso nervioso, y también su función es soportar y guiar el crecimiento de los axones durante el desarrollo y después de una lesión. El nodo de Ranvier es un pequeño espacio que está aquí, que separa axón de axón. Es un pequeño espacio entre dos segmentos de mielina en el axón de la neurona. Estos nodos son esenciales para la conducción saltatoria del impulso nervioso. Permiten que el impulso nervioso salte de un nodo al siguiente, lo que acelera la transmisión, y contiene canales de sodio y potasio que facilitan la regeneración del potencial en acción. Voy a mostrarles la neurona más de cerca. Las dendritas, el núcleo con los organulos celulares, el cuerpo celular o soma, el axón, terminal del axón, las células de H1, el nodo de Ranvier, el espacio de axón a axón entre las capas de mielina. Ahora les hablaré del mecanismo de transmisión sináptica.
En la sinapsis química, el proceso ocurre de la siguiente manera. El impulso eléctrico viaja del axón hasta la terminal del axón, liberando neurotransmisores almacenados en vesículas. La sinapsis es la comunicación entre neuronas y ocurre a través de esta sinapsis que puede ser eléctrica o química. Eléctrica cuando es una conexión directa permitiendo un flujo de iones rápidos, y química en liberación de neurotransmisores que activan o inhiben la siguiente neurona. Si los neurotransmisores atraviesan la hendidura sináptica y se acoplan a los receptores en la transmisión química, especialmente en la neurona postsináptica, tienen un efecto que depende del neurotransmisor. Si el neurotransmisor es excitador, la neurona es estimulada, y si es inhibidor, la neurona es inhibida y se reduce su actividad. A continuación les voy a hablar de los principales neurotransmisores. Algunos neurotransmisores principales son la acetilcolina. La acetilcolina es esencial para la contracción muscular y la transmisión de señales en el sistema nervioso periférico. En el cerebro participa la memoria y en el aprendizaje y en la atención. Es clave en enfermedades como el Alzheimer, donde sus niveles están reducidos. La dopamina es el neurotransmisor del placer y la recompensa. Se libera cuando experimentamos algo gratificante: comida, sexo, logros, drogas. También regula el movimiento, por eso está implicado en el Parkinson. Tiene un papel central en la motivación y en la toma de decisiones. La serotonina. La serotonina regula el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la digestión. Niveles bajos se asocian con depresión y ansiedad. Muchos antidepresivos, como los ISRS, aumentan la disponibilidad de serotonina en el cerebro. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Participa en la plasticidad sináptica, el aprendizaje, la memoria. Un exceso puede causar neurotoxicidad, dañando a las neuronas. El GABA es un neurotransmisor súper importante, ya que este ácido gamma-aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Su función es calmar la actividad neuronal, ayudando a mantener el equilibrio. Reduce la ansiedad, promueve el sueño y regula el tono muscular. ¿Cómo se relaciona el GABA, dopamina y serotonina con el sistema de recompensa? El sistema de recompensa del cerebro está centrado en una estructura llamada núcleo accumbens, que recibe dopamina desde el área tegmental ventral, VTA. Cuando haces algo placentero, se libera dopamina, lo que refuerza ese comportamiento. Y el ácido gamma-aminobutírico, GABA, regula el sistema. O sea, actúa como un freno que modula la liberación de dopamina para que no sea excesiva. Es el que dice: oye, ya estás bien, ya tienes bastante felicidad, ya deja de mandar dopamina, ya deja de mandar serotonina, deja de mandar este neurotransmisor. También influye en la liberación
de serotonina, ayudando a mantener el equilibrio emocional. ¿Cómo las drogas secuestran el sistema de recompensa? Las drogas, como la cocaína, la nicotina, el alcohol, la marihuana, el éxtasis, etc., secuestran el sistema de recompensa provocando una liberación masiva de dopamina o serotonina, una liberación masiva que con el tiempo el cerebro se adapta y reduce la producción natural de esta dopamina, de estos neurotransmisores, y disminuye la sensibilidad a ella. El GABA deja de funcionar correctamente y ya no puede frenar esta sobreestimulación. Entonces, ahí es donde decimos que el resultado es que la persona necesita más estímulo o droga para sentir placer y menos cosas naturales como comida, relajaciones y logros para que le genere satisfacción. Por eso es que se dice que secuestra el sistema de recompensa. La oxitocina es un neurotransmisor súper importante que se produce en el hipotálamo y es una molécula muy especial porque actúa en el cerebro, donde actúa ya sea como neurotransmisor y como hormona en la sangre a través de la neurohipófisis, parte posterior de la hipófisis. Al actuar como hormona, circula por la sangre y actúa sobre los órganos periféricos, como el útero, las glándulas mamarias. En el útero estimula las contracciones durante el parto para que puedan tener el hijo. Cuando una mujer no dilata de forma natural durante el parto, el médico le inyecta oxitocina sintética para inducir o acelerar el parto. Esta versión artificial de la hormona se conoce comúnmente como pitocina o en inglés pitocin. En las mamás, la oxitocina facilita la salida de leche durante la lactancia y como neurotransmisor actúa dentro del sistema nervioso central del cerebro y médula espinal. Allí su función es modular emociones como el afecto, la empatía, la confianza y el vínculo que la madre tiene con su hijo, bebé. También influye en la percepción del dolor y en el comportamiento maternal. Funciones del sistema nervioso. Función sensorial. Recibe información del entorno del cuerpo. Función motora. Envía señales para generar respuestas musculares. Función integradora. Procesa información y toma de decisiones. Función autónoma. Regula funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca y la digestión. Muchísimas gracias. Saludos a todos.